Una carrera tecnológica está en marcha. La revolución en robótica, energías renovables y fabricación avanzada está reconfigurando el orden mundial. En el centro de esta contienda se encuentra el acceso a materiales y minerales clave. China se posiciona como el rey de la energía limpia, mientras Europa depende en gran medida de un número limitado de países para sus materias primas y, de forma incómoda, de China para sus necesidades energéticas. Bienvenida a Pulso Militar, el espacio donde analizamos las dinámicas que mueven el mundo. Se prevé que la demanda de minerales se cuadruplique para el año 2040, transformando radicalmente las cadenas de suministro de la economía global, alejándolas de los combustibles fósiles y de las naciones que los producen. Mientras la competencia por la riqueza mineral se intensifica, China, la Unión Europea y Estados Unidos han lanzado proyectos de infraestructura masivos, todos con el objetivo de asegurar el acceso a estas materias primas. China, por ejemplo, ha comprometido más de 100.000 millones de dólares para financiar proyectos internacionales, muchos de ellos bajo su iniciativa de la Franja y la Ruta, destinada a impulsar la infraestructura en países emergentes y en desarrollo. La pregunta es crucial. ¿Quién controlará los pilares esenciales de la economía mundial y podrá Europa asegurar los minerales que necesita? Quédate hasta el final para descubrir la sorprendente verdad sobre la dependencia europea. Para comenzar, analicemos los materiales necesarios para una turbina eólica y comparémoslos con los de una central eléctrica de carbón. Observamos que la cantidad de materias primas requeridas, excluyendo el combustible, es significativamente mayor para la turbina eólica. El cambio actual hacia las energías renovables significa que recursos como el cobre, el litio y el cobalto están ganando una importancia capital, redibujando el mapa geopolítico hacia los países que los producen y procesan. Para que te hagas una idea de la magnitud, en los próximos 30 años necesitaremos extraer un 75% más de cobre que en los últimos 5.000 años de historia humana combinados. Pero no son solo las materias primas relacionadas con la tecnología limpia las que están reconfigurando la política global. Todo el sector de alta tecnología depende de materiales cuyo suministro es limitado y concentrado, provocando una carrera entre países para asegurarse su acceso. Quien obtenga acceso a ellos tendrá una ventaja en tecnologías clave, que son el corazón de la industria de defensa, y cosechará los empleos y beneficios de industrias lucrativas. Al observar las materias primas, no todas son igualmente importantes. Tomemos de nuevo nuestra turbina eólica. Aunque requiere mucho cobre, acero y hormigón, estos no son los materiales más difíciles de conseguir, ya que son bastante abundantes. El cobre es producido por 12 países diferentes en cantidades lo suficientemente grandes como para no temer por su suministro. En cambio, los imanes permanentes de sus generadores, fabricados con metales de tierras raras, son los más difíciles de obtener. De ahí surge la idea de las materias primas críticas. Recursos naturales insustituibles para ciertas industrias debido a sus propiedades especiales. Por ejemplo, el titanio, que es robusto y ligero, ideal para aviones y la industria espacial. La Unión Europea tiene una lista de 30 materias primas críticas que considera vitales para la tecnología. Si analizamos su distribución geográfica, vemos que estos recursos críticos están distribuidos por todo el mundo. Berilio en Estados Unidos, litio en América del Sur y Australia, y platino e iridio en Sudáfrica. Sin embargo, si nos fijamos en China, encontramos una larga lista de metales de nombres exóticos y tierras raras, cruciales para equipos electrónicos y la generación de energía. Según la Comisión Europea, China es el principal proveedor de 20 de las 30 materias primas críticas de su lista. Es irónico que incluso el europio, un metal de tierra rara, se produzca mayoritariamente en China. Esta situación se debe en parte al tamaño. La Unión Europea solo posee el 6,8% de la masa terrestre mundial, lo que lógicamente implica menos materias primas. También influye la geología, ya que algunos países simplemente tuvieron más suerte, pero también refleja prioridades políticas en la extracción de estos recursos estratégicos. Basándose en la distribución y producción de estos diferentes recursos, la Unión Europea ha clasificado sus materias primas críticas según su riesgo de suministro. En la parte inferior de esta lista se encuentran los recursos que la UE posee
o que provienen de un conjunto diverso de proveedores, mientras que en la parte superior están aquellos con proveedores actualmente limitados. Pero vayamos un paso más allá y examinemos las cadenas de suministro de las diferentes tecnologías que utilizan estas materias primas críticas. Un informe de la Unión Europea analiza las cadenas de suministro de 9 tecnologías vitales, desde las energías renovables hasta la fabricación de chips y drones. Todas estas tecnologías están vinculadas a la energía renovable, la movilidad eléctrica y las industrias espacial y de defensa. Si analizamos quién controla los distintos pasos de estas cadenas de suministro, descubrimos que en gran parte del proceso, desde la minería hasta el procesamiento y la creación de componentes, un país ha desarrollado una ventaja decisiva: China. China no solo posee reservas significativas de materias primas críticas, especialmente metales de tierras raras, de los cuales controla el 95% del suministro mundial a través de empresas estatales. También ha impulsado la compra de los recursos que le faltan, adquiriendo minas de cobalto y litio en todo el mundo durante la última década, como parte de su estrategia Made in China 2025. Se ha convertido además en un líder en el procesamiento de esos mismos materiales, llegando hasta la fabricación de productos finales. De las 9 tecnologías estudiadas en el informe, China desempeña un papel clave en la cadena de suministro de 5 de ellas, siendo su control de la industria de paneles solares el más pronunciado. Esto plantea un problema. Europa está impulsando una economía digital y sostenible bajo el Pacto Verde Europeo, y todo su plan dependería de cadenas de suministro que pasan por China. El 98% de los elementos de tierras raras que necesitamos provienen de un único proveedor: China. En 2010, durante una disputa comercial, China impuso cuotas que limitaban la exportación de metales de tierras raras. Frente a la posibilidad de que el comercio se convierta en un arma, los países están tomando conciencia de que depender de un único proveedor extranjero para partes significativas de su industria no es una estrategia viable a largo plazo, especialmente porque estos mismos materiales son vitales para la industria de defensa. Y con la Unión Europea buscando reindustrializarse y traer la producción de tecnologías clave de vuelta a Europa, será fundamental asegurar el acceso a estas materias primas críticas. ¿Qué puede hacer entonces la Unión Europea? Examinemos las diferentes opciones políticas para abordar estos cuellos de botella. La primera es obtener minerales en Europa, desarrollando la minería local. Ejemplos incluyen la Alianza Europea de Materias Primas, que busca producir el 20% de la demanda europea de imanes de tierras raras para 2030, mediante el establecimiento de una cadena de suministro a nivel europeo. O las minas de litio que se están abriendo en Portugal, que podrían cubrir casi todo el suministro europeo hasta 2050. Sin embargo, como hemos mencionado, Europa tiene cantidades limitadas de materias primas críticas, lo que significa que debe buscar otras fuentes. Puede hacerlo aumentando la cuota de reciclaje para asegurar que, una vez que las materias primas críticas ingresan a la economía europea en forma de productos vitales, permanezcan allí. Cada panel solar, coche eléctrico o dron importado a Europa trae consigo pequeñas cantidades de materias primas críticas. A través del reciclaje, Europa puede conservar esos materiales y utilizarlos para impulsar su propia industria. Aunque actualmente Europa no recupera nada de su litio y casi ninguna de sus tierras raras, se estima que esto podría proporcionar entre el 40 y el 75% de las necesidades de metales limpios de Europa para 2050. Y finalmente, está la geopolítica y el desarrollo de asociaciones con proveedores clave. Esto es algo que China ya ha hecho con su iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha servido como columna vertebral de su programa geopolítico desde su anuncio en 2015. China ha estado construyendo infraestructura a cambio de concesiones mineras en gran parte de África y América del Sur. Para competir, la Unión Europea anunció un proyecto de infraestructura de 300.000 millones de euros llamado Global Gateway, que ahora forma parte de un programa de infraestructura aún mayor liderado por el G7, para aumentar su influencia y, de paso, ayudar a obtener contratos mineros en África y América del Sur. El problema es que construir una mina lleva tiempo. En el caso del litio,
puede tomar entre 5 y 10 años desarrollar un proyecto. Esto significa que alcanzar la ventaja inicial de China y controlar las minas y cadenas de suministro del mundo será una tarea difícil. Como región pobre en minerales, la escasez de recursos es probablemente algo con lo que Europa tendrá que lidiar, y debe reflejarse en su estrategia industrial y sus planes futuros.